Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Arcila, soy estudiante de agronomía del CEA de Facatativá, pertenezco al grupo 303019-al piso 1. Esta es la presentación referente a la exploración de la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura, muy de alta importancia para entender todo el comportamiento de los microorganismos en el suelo. A dar paso entonces con la presentación. Nuestra primera pregunta es: ¿de qué dependen los tipos de actividades microbianas? Es claro que para todo tipo de actividad microbiana, al ser vida, depende mucho de todos los factores que influyen en su comportamiento. La temperatura, la humedad y el oxígeno son partes fundamentales para que el crecimiento y desarrollo de estas actividades microbianas sea viable, se pueda dar gracias a esta disponibilidad de este tipo de factores. A su vez, también se requieren otros tipos de elementos como lo pueden ser los elementos nutricionales. Todos estos tipos de microorganismos dependen mucho de nitrógeno, fósforo, potasio, hidrógeno, carbono para poder hacer su desarrollo y que sus unidades formadoras de colonia puedan crecer y se puedan desarrollar. Esto es un ejemplo claro, así en una imagen tenemos el medio que es el suelo y tenemos una representación de la actividad microbiana dentro de un medio. La diferencia en la riqueza y abundancia de las poblaciones. La diferencia de riqueza la marca la cantidad de especies que se desarrollan dentro de un hábitat. Estos microorganismos tienen una gran diversidad bacteriana, la cual va de la mano del número de individuos. ¿Cómo podemos entender este número de individuos? A través de análisis de unidades formadoras de colonias. Esto trata de toda la regulación del equilibrio del tema microbiano en un suelo. En los hábitats microbianos hay interacción fundamental para su funcionamiento. ¿Cómo se hace? Pues se identifica la riqueza de especies presentes en un hábitat y esto se hace a través del conteo de unidades formadoras de colonia. Esto se hace para determinar el equilibrio del suelo, para tener en cuenta que son parte fundamental de la biota del suelo o la flora, además de que ellos trabajan en regenerar el suelo y generar la disponibilidad de nutrientes. Aporte de energía al ecosistema. Es una parte fundamental para el ecosistema este aporte de energía porque todo el proceso empieza con una captación proveniente de energía del sol. Esto llega a través de energía lumínica o calórica, la cual se hace directamente del sol hacia el ecosistema. Esta energía se capta a través de las plantas, quien la recibe para que en forma de calor la pueda procesar y almacenar en su metabolismo para todos sus procesos de nutrición. Aquí entra el papel fundamental de los microorganismos en el suelo porque ellos están a la vez trabajando para dar disponibilidad a todos los nutrientes que se encuentran en un suelo. Esto para que sean asimilados de una manera más fácil por las plantas y al completar este aporte de energía con la absorción de nutrientes se puede hacer todo el proceso de fotosíntesis. Aquí en este proceso de fotosíntesis pues ya entra la transpiración y la respiración, la cual aporta oxígeno y disminuye dióxido de carbono. Entonces es una simbiosis entre microorganismos y plantas recibiendo esta energía lumínica o calórica para poder hacer todo este desarrollo microbiano en el suelo y tener unas óptimas condiciones para las plantas. ¿Qué es un microambiente? Claramente hace referencia a micro, que tiene que ver con todos los microorganismos, y pues ambiente es un espacio donde se desarrolla una vida. Entonces aquí estamos hablando de vida para microorganismos. Un ejemplo muy claro en la Tierra es el oxígeno. Como tenemos microorganismos aerobios, pues siempre van a estar ligados a la disponibilidad de oxígeno para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, si tenemos oxígeno en contacto con el ambiente, se forma un microambiente y aquí hay un desarrollo microbiano. La rizósfera. La rizósfera es el componente más importante del suelo para entenderlo así, porque son los primeros 20 centímetros del suelo donde se está desarrollando toda la vida microbiana. Siempre vamos a encontrar los microorganismos determinados en estos primeros 20 centímetros del suelo donde se desarrollan mejor las raíces y hace todo el desarrollo microbiano de las diferentes colonias. Aquí tenemos la importancia de la rizósfera porque ella alberga tanto plantas en su anclaje con raíces como todo el desarrollo microbiano en estos primeros 20 centímetros. Aquí los microorganismos hacen un proceso biológico
de control de plagas y enfermedades, un control que es muy bueno para todos los cultivos. También se puede hacer todo lo que los microorganismos trabajan en poner disponibles todos los nutrientes que el suelo tiene para que sean disponibles a las plantas y hacer un suelo más rico. Y aquí también empieza a trabajar para toda la disponibilidad de materia orgánica y hacer un suelo muy orgánico y rico en nutrientes. Actividad microbiana en los suelos. Los factores que influyen en alto grado y en el tipo de actividad microbiana pues están siempre ligados a la parte física y química de los suelos, como también a los aportes que desarrollan día a día cada una de las personas que trabajan los suelos. Entonces, hay factores propios del suelo, como hay factores que son impropios y los aporta el mismo ser humano. Estos influyen mucho en todo este desarrollo porque algunos van en pro y otros van en contra de todo este desarrollo microbiano. Los factores más claros que podemos determinar pues son cuando se agregan fertilizantes, cuando se aplican agroquímicos, el factor de los hidrocarburos, el agua y el dióxido de carbono. Todos estos factores pues hacen viable o inviable la actividad microbiana. Algunos pues degradan estas colonias, las matan, mueren, reinician los suelos. Otros son dependientes, pues se necesita agua, se necesita dióxido de carbono o en algunas ocasiones para desarrollar esta vida, pero en sí siempre van a estar determinando la disponibilidad o la intermitencia de estos microorganismos. Y todo viene por la parte física y química de los suelos y por los aportes que el ser humano hace en sus trabajos cotidianos. Biomasa microbiana sobre el suelo, uno de los puntos más importantes de esta presentación. La importancia de los microorganismos en el suelo, pues son llamados también el conjunto o biomasa de microorganismos. Estos van a estar perteneciendo siempre al suelo, van a ser propios muchos del suelo para que todo el desarrollo y equilibrio del suelo se dé. Siempre van a estar presentes, van a tratar de hacer su desarrollo, se van a colonizar y entre más se conserven, mucho mejor vamos a tener un suelo. Aquí es muy fundamental la diversidad de especies porque ellos aportan sus beneficios en diferentes cuestiones, pero también están mejorando el equilibrio del suelo. Algunos van controlando a otros para que no se vayan esparciendo e invadiendo el suelo y una vez sea afectado, sino que van a tener un equilibrio y cada uno va aportando su pedazo correspondiente en estos suelos para mejorarlo. ¿Cuáles son de los beneficios que más entregan los microorganismos? Pues la disponibilidad de suelo de una calidad alta y de una gran estructura, gracias a este aporte orgánico que hacen. Y también lo primordial que hacen es trabajar en la disponibilidad de nutrientes. ¿Para qué? Para que toda planta que en este suelo se desarrolle sea en las mejores y las más óptimas condiciones. Los grupos microbianos. Podemos encontrar varios grupos microbianos, entre ellos podemos tener bacterias, arqueas, protozoos, hongos y virus. Estos son los grupos más grandes de microorganismos que están trabajando en el suelo y cada uno hace un aporte diferente. Por lo menos tenemos las bacterias que pueden trabajar en el reciclaje y disponibilidad de elementos. Tenemos las arqueas que pueden trabajar en la generación de biotecnología de degradación y generación de gas. Estos trabajan directamente con los hidrocarburos. Otros contribuyen a la fertilidad del suelo y controlan las poblaciones microbianas como las bacterias. Entonces ellos van trabajando unos con otros. Otros son regeneradores de suelos y generadores de materias orgánicas. Estos siempre están trabajando en el suelo para pues dar una buena contribución al mismo. Y otros trabajan en las estructuras del suelo de los ecosistemas para mantener un equilibrio entre poblaciones de bacterias. La variabilidad de la biomasa microbiana pues siempre va a estar representada por unos pequeños factores o grandes factores como lo son los factores físicos y químicos del suelo, siempre van a estar interviniendo en esta variabilidad porque pues no todos tienen las mismas condiciones. Si tenemos un pH alto no vamos a tener los mismos microorganismos que cuando tenemos un pH bajo o alcalino o ácido. Si tenemos temperaturas altas o bajas, siempre van a estar influidos por todos estos factores que se desarrollan en el suelo. También por la capacidad biológica del suelo, pues un suelo inerte no va a tener una misma capacidad microbiana que un suelo fértil. La transición y la disponibilidad del nitrógeno y el fósforo como grandes elementos para que las bacterias y microorganismos se puedan desarrollar. Muchas de estas dependen del nitrógeno, son muchas bacterias y microorganismos nitrificantes, entonces siempre van a estar ligados a esta disponibilidad.
El principal reservorio de nutrientes para el suelo, pues, eh, se llama el bosque tropical seco. Este es un reservorio de nutrientes por el tema de la degradación de toda la materia que alguna vez tuvo en este sitio. Todas estas maderas, hojas, hojarascas, todo lo que tenía este suelo hace un proceso de degradación y se va aumentando de una manera muy alta toda la materia orgánica y empieza a hacer una disposición de nutrientes. Todos estos nutrientes van al suelo y hacen unos suelos muy ricos, los cuales para todo cultivo van a ser de una alta calidad y van a mejorar todas las condiciones. Serán siempre suelos ricos y fértiles por toda la materia orgánica que degrada y entra en interacción con los microorganismos. El efecto del tamaño de la biomasa, pues entre mayor biomasa tenemos un mayor contenido de materia orgánica, que esto es muy bueno para los suelos porque lo hace muy rico en nutrientes, lo hace en mejor desarrollo y va a tener unos cultivos y unas plantas de alto contenido orgánico, los cuales van a tener un mejor desarrollo. Entonces, a mayor tamaño de la biomasa microbiana, vamos a tener una mayor disponibilidad de nutrientes. La restauración de suelos. Los microorganismos son los grandes generadores de restauración de suelos. Ellos son el punto central para que los suelos se regeneren y puedan salir adelante. Están siempre en una actividad microbiana, degradando la materia para que se convierta en materia orgánica y están trabajando en la disposición de los nutrientes para que las plantas puedan asimilarlos de una mejor manera. Entonces, esta actividad microbiana siempre va a ser muy, muy, muy importante en los suelos para que estén de una mejor manera y la materia orgánica sea muy disponible. También hace un trabajo en la conservación de la misma y entrega mucho humus al suelo, que donde tenemos humus van a ser unos suelos mucho más ricos. Pues esta ha sido la presentación. Dar gracias por la atención prestada y que tengan una buena noche.